Si llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas al canal, dejes tu like y me acompañes en este testimonio que, aunque doloroso, representa mi renacimiento. Me llamo Teresa y durante años fui conocida solo como la hermana del sótano. Lo que estoy por contarte no es una historia fácil, pero es la verdad que muchos han querido silenciar. Tenía apenas 17 años cuando entré al convento. Mi madre me llevó hasta sus puertas como si me dejara en manos de ángeles, sin saber que detrás de esas paredes santas el infierno se disfrazaba de hábito. El padre Ignacio era el director espiritual de las novicias, un hombre que hablaba con dulzura, que decía conocer el lenguaje del alma y del cuerpo. Al principio me hacía preguntas que me confundían. Luego venían las caricias disfrazadas de bendiciones. Yo no entendía, pero temía. Él decía que era parte de mi purificación. Un día mi cuerpo empezó a cambiar, y junto con él, mi destino. Estaba embarazada, y entonces comenzó mi encierro. Cuando confesé mi embarazo, no hubo compasión. Las superioras se miraron entre sí como si fuera la culpable, como si el pecado se hubiera gestado solo en mí. El padre Ignacio negó todo. Dijo que yo lo había seducido, que había caído por culpa de mis impurezas. Y entonces, sin más explicación, una noche me vendaron los ojos y me llevaron al sótano del convento. Era una pequeña habitación de piedra húmeda, sin ventanas. Me dejaron un catre, una jarra de agua y una manta raída. Me dijeron que rezara, que allí, lejos de las demás, encontraría el perdón de Dios. Pasaron semanas, nadie me hablaba. Solo escuchaba pasos y a veces el sonido de un rosario que se arrastraba por el suelo. Empecé a hablar con mi vientre como única forma de no enloquecer. Aquella criatura que crecía dentro de mí se convirtió en mi única esperanza, pero sabía que cuando naciera me lo quitarían. Aún así, resistí. Día tras día, entre la oscuridad y el frío, aprendí a sobrevivir con lo poco que tenía. Mi fe, mi hijo, y una promesa silenciosa de que un día saldría de allí. El parto llegó sin médicos, sin ayuda, sin compasión. Solo una de las hermanas más jóvenes, que me traía comida a escondidas, se atrevió a entrar al cuarto cuando los gritos ya no podían ocultarse. Ella temblaba, me miraba con los ojos llenos de miedo y lágrimas. Ayudó como pudo. Cortó el cordón umbilical con una tijera de costura y envolvió al bebé en una manta vieja. Era un varón, hermoso, tan pequeño y frágil. Lo sostuve unas horas, lo abracé. Le hablé como si pudiera entender que yo lo amaba más que a mi propia vida. Pero luego vinieron por él. La Madre Superiora lo tomó sin mirarme. Dijo que se lo entregarían a una familia digna, y que mi sacrificio no sería en vano si aceptaba el silencio. Quise gritar, correr, suplicar, pero mi cuerpo ya no tenía fuerzas, y mi voz se apagó en el eco de ese sótano que ya era mi tumba. Pasaron meses, el tiempo se desdibujaba. Yo ya no era Teresa, era un cuerpo invisible, enterrado en vida bajo votos que no había elegido. Pero algo dentro de mí seguía vivo, la memoria de mi hijo y la necesidad. Los años se desvanecieron como el polvo sobre las piedras. A veces perdía la noción de si era de día o de noche. Otras veces soñaba que caminaba por un jardín con mi hijo de la mano. En el convento decían que había enloquecido, que era mejor mantenerme oculta para no escandalizar a las nuevas novicias. Fui un secreto enterrado bajo el suelo sagrado, pero no todo era silencio. La joven hermana que me ayudó en el parto, cuyo nombre nunca supe, seguía visitándome en la clandestinidad. Me llevaba pan, libros viejos, pedacitos de mundo, me hablaba de la vida allá afuera, del sol, de los niños en la plaza. Y eso me sostenía. Un día esa hermana dejó de venir, temí lo peor. Volví al aislamiento más crudo, hasta que escuché, por primera vez en años, una voz de hombre que no era el del padre Ignacio. Un trabajador que reparaba la caldera del convento bajó por error al sótano. Me encontró. Estaba sucio, polvoriento, pero sus ojos se clavaron en los míos como si hubieran visto un fantasma. Yo apenas logré susurrar «ayúdame», y él lo hizo.
Conmovido, corrió a alertar a las autoridades. Fue mi primer rayo de luz tras más de una década de oscuridad. La policía llegó al convento días después. Todo fue confuso, ruidoso, como si un huracán hubiese atravesado esas paredes de piedra. Las monjas intentaban ocultar la verdad, pero los documentos estaban allí, enterrados en archivos antiguos. Mi ingreso como novicia, mi embarazo registrado como una crisis de fe y mi aislamiento. Por voluntad propia, el escándalo estalló. El padre Ignacio desapareció antes de que lo arrestaran. Nadie supo si lo trasladaron a otro convento o si simplemente lo protegieron en alguna parroquia lejana. Pero a mí por fin me sacaron de aquel sótano. Ver el cielo nuevamente me dolió en los ojos. Respirar aire limpio me mareó. Había olvidado cómo se sentía la vida. Me llevaron a un hospital. Me trataron como a una sobreviviente. Casi nadie sabía qué decirme. La prensa buscó mi historia, pero yo no quería ser titular, quería paz. Pedí ayuda psicológica, pedí saber dónde estaba mi hijo. Me dijeron que fue adoptado por una familia devota, pero que los registros estaban sellados. Y así comenzó otra batalla, la de buscar a mi hijo mientras reconstruía mi cuerpo, mi mente y mi fe. Me dieron un nombre falso para comenzar de nuevo, me ofrecieron un hogar temporal y una pensión mínima. Pero yo ya no era una joven inocente. Había pasado más de una década entre la humedad y la culpa. Lo primero que hice al salir fue mirar mi reflejo. No me reconocía. Mis cabellos habían perdido su color. Mi piel estaba pálida, marcada por los años, pero mis ojos, aunque cansados, seguían firmes. Sabía que el tiempo perdido no se recupera, pero también sabía que cada día fuera del sótano era una victoria. Empecé a escribir todo lo que viví, no para vengarme, sino para no olvidar. Encontré un grupo de mujeres sobrevivientes de abusos similares. Me abracé a ellas. Por primera vez pude hablar sin miedo, sin que me callaran. Cada palabra era una liberación. Y aunque aún no sabía dónde estaba mi hijo, sentía que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Comencé a trabajar en una pequeña biblioteca comunitaria. Allí, entre libros y niños que jugaban en silencio, mi alma encontró descanso. Pero mi corazón seguía incompleto. Necesitaba encontrarlo, a él. Mi hijo, mi luz, nacida en la oscuridad. Durante meses busqué en registros, contacté abogados, escribí cartas a instituciones religiosas. Muchas respuestas fueron negativas. Los datos están protegidos por ley. No podemos divulgar información de adopciones privadas. Sentía que el sistema protegía a los culpables y silenciaba a las víctimas. Pero no me detuve. Cada noche encendía una vela por mi hijo. Imaginaba su rostro, su edad, su sonrisa. ¿Sería feliz? ¿Habría heredado mis ojos o los de su padre? Me torturaban las preguntas sin respuesta. Un día, en una reunión de víctimas, conocí a una mujer que había logrado reencontrarse con su hija adoptada. Me dio el contacto de una periodista que investigaba casos de abusos eclesiásticos. Le conté mi historia, lloró conmigo y me prometió ayudarme. Semanas después, publicó un reportaje extenso sobre mi caso. No mencionó mi nombre real, pero sí los detalles del convento, el encierro, el parto, la desaparición del padre Ignacio. El artículo se volvió viral y aunque sentí miedo de exponerme, también supe que eso podía ser el camino para encontrar a mi hijo. Fue entonces que recibí una carta, escrita a mano, con una sola frase: «Creo que soy tu hijo». Mis manos temblaban al sostener aquella carta. Leí y releí cada palabra, buscando una señal de que no era un engaño. El joven, que firmaba como Mateo, decía haber sido adoptado por una familia profundamente religiosa, que le ocultó siempre la verdad sobre sus orígenes. Pero, al leer el reportaje, algo en su interior se estremeció. Sus padres adoptivos confirmaron que había nacido en un convento, y aunque no quisieron dar más detalles, él sintió que debía buscarme, quería respuestas, quería saber de dónde venía. Nos escribimos durante semanas. Intercambiamos fotografías, recuerdos vagos, emociones contenidas.
Finalmente, acordamos encontrarnos en un parque tranquilo al sur de la ciudad. El día llegó. Yo fui con el corazón acelerado, las piernas débiles, pero el alma despierta. Lo vi de lejos, alto, con cabello oscuro y una expresión seria pero cálida. Cuando se acercó no hubo palabras, solo nos abrazamos. Lloramos como si nuestras lágrimas pudieran borrar todos los años robados. Era él, mi hijo, y aunque la vida nos separó por tanto tiempo, ese instante no siempre. Mateo tenía 22 años. Era estudiante de historia y trabajaba como voluntario en un centro de ayuda a jóvenes, situación de calle. Su corazón era noble, su voz suave y sus preguntas profundas. Me escuchó con paciencia. Le conté todo desde el inicio, desde mi adolescencia, el convento, el abuso, el encierro. No le oculté nada. Él no me juzgó, solo me tomó de la mano. Me dijo que entendía por qué no estuve, que no me culpaba, que el amor que sintió al leer mi carta fue más fuerte que cualquier resentimiento. Me invitó a conocer su mundo, su casa, su gente. Al principio me sentí fuera de lugar, pero él me presentó como su madre, con orgullo, sin vergüenza. Comenzamos a construir una relación desde el amor, no desde el dolor. Compartimos tardes de lectura, caminatas, silencios llenos de significado. Cada gesto suyo me curaba una herida antigua, y cada sonrisa mía lo acercaba más a su historia real. Por primera vez me sentí viva no solo por haber sobrevivido, sino por tener algo por lo cual vivir. Con el tiempo, Mateo me animó a hablar públicamente. Me dijo que otras mujeres podrían encontrar fuerza en mi testimonio. Temía ser rechazada, ridiculizada, desacreditada por la Iglesia. Pero también sabía que el silencio es el arma peligrosa. Participé en un foro de víctimas de violencia institucional. Subí al escenario con las manos frías, la voz temblorosa. Pero al ver los rostros atentos frente a mí, comprendí que mi historia no era solo mía, era la de muchas. Conté lo que viví, sin adornos, sin rabia, con la serenidad que da la verdad. Al final hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Mujeres se acercaron para decirme, a mí también me pasó. Sentí que había cumplido un propósito, que el dolor no fue en vano. Mateo me acompañó a cada evento, tomándome del brazo como si fuera mi guardián. Y en los ojos de otras madres vi reflejado mi pasado. Ya no era la hermana del sótano, era Teresa, madre, sobreviviente y por fin libre. Pero aún faltaba un último paso para cerrar el círculo, enfrentar a quien me destruyó. Al padre Ignacio. Durante años, el paradero del padre Ignacio fue un misterio. Algunos decían que había huido a otro país, otros aseguraban que aún vivía bajo protección eclesiástica, escondido en algún monasterio rural. Pero la periodista que me ayudó en el pasado no había dejado de investigar. Un día me llamó con voz agitada. Lo había encontrado, vivía en una pequeña comunidad en el norte, bajo otro nombre, ejerciendo como guía espiritual de ancianos. Sentí un frío recorriendo mi espalda. La justicia nunca lo alcanzó, pero yo sí podía hacerlo, no con odio, sino con la fuerza de mi verdad. Viajé hasta ese lugar acompañada de Mateo y de un representante legal. Pedimos una reunión con él. Cuando lo vi, ya no era el hombre imponente de mi juventud. Era un anciano de rostro flácido, pero su mirada seguía siendo arrogante. Me miró con desprecio como si yo fuera la sombra de un error que él jamás reconocería, pero esta vez no me quedé callada. Le hablé de cada noche de miedo, de cada lágrima de mi hijo, de la oscuridad. No buscaba perdón, solo quería que me escuchara, y lo hice. Él no dijo una palabra. Se quedó sentado, respirando con dificultad. Su silencio fue su condena. No necesitaba que confesara. Mi vida, de pie frente a él, era la prueba de todo lo que había hecho. Al salir de aquel encuentro, sentí algo que no había experimentado en años: alivio. Cerré los ojos y respiré profundamente. No había odio en mi corazón, solo la certeza de haber enfrentado a mi pasado. Mateo me abrazó con fuerza. Ahora sí podemos seguir, me susurró, y tenía razón. Regresamos a nuestra ciudad y decidimos compartir nuestro testimonio en una fundación que protege a víctimas.
de abusos religiosos. Comenzamos a dar charlas en escuelas, universidad, comunidad. Cada palabra que salía de mí era una semilla de conciencia. Cada historia escuchada, una cadena que se rompía. Mi historia ya no era solo dolor, era faro, camino, esperanza. Volví a la biblioteca donde trabajaba, pero esta vez como directora organicé círculos de lectura para mujeres, jornadas de escucha activa, espacios de sanación. La Teresa rota del sótano había muerto. En su lugar nacía una mujer completa, dueña de su historia. Los medios volvieron a buscarme. Querían documentales, entrevistas, titulares. Acepté solo uno, no para mí, sino para dar voz a todas las que aún estaban en silencio. Conté mi historia desde el corazón, sin buscar escándalo, sin rencor. Al difundirse el documental, comenzaron a llegar cartas de todo el país, mujeres que me agradecían, hombres que se conmovían, jóvenes que aprendían. Incluso una antigua hermana del convento me escribió, me confesó que supo siempre dónde me tenían, pero que el miedo la paralizó. Me pidió perdón, y yo la perdoné, porque entendí que el sistema oprime a todos, incluso a quienes callan. Mateo y yo nos hicimos inseparables. Me llevaba a conocer museos, cafeterías, parques. Me enseñó a usar el celular, a escribir correos, a escuchar música por streaming. Cada pequeño descubrimiento era un regalo. Una noche mientras cenábamos en su casa me dijo, «Mamá, eres mi ejemplo de vida». Lloré, porque por tanto tiempo me sentí una sombra y ahora era luz para alguien. Y no para cualquiera, para mi hijo, el niño nacido en la oscuridad que me devolvió al mundo. Comencé a escribir un libro, no por vanidad, sino por necesidad. Cada palabra era un acto de sanación. No lo hice sola. Mateo me ayudó a organizar los capítulos, a recordar detalles, a darle forma a mi voz. Lo titulé Desde el sótano, Renací madre. Fue publicado por una editorial pequeña, pero comprometida. Al poco tiempo empezó a circular entre lectoras de todo el país. Se convirtió en lectura obligatoria en talleres de derechos humanos. Recibí invitaciones para ferias del libro, conferencias y hasta para hablar ante un grupo de religiosas que querían cambiar las estructuras de su congregación. El impacto fue más grande de lo que imaginé. Pero lo más importante fue recibir un mensaje de una joven novicia. Me dijo que estaba viviendo algo similar a lo que yo viví. Le respondí de inmediato. La puse en contacto con abogados, con terapeutas, con mujeres que la sostendrían. Logró salir. Hoy vive en libertad, estudia y me llama Mamá Teresa. A mis 60 años aprendí a reír sin culpa. Aprendí que el cuerpo, aunque herido, puede sanar con abrazos sinceros, que la fe no se destruye por los errores de los hombres, sino que se fortalece cuando se convierte en compasión. Volví a entrar a una iglesia, no como penitente, sino como testigo de una fe renovada. No busqué altares ni confesiones, solo cerré los ojos frente a una vela encendida y agradecí. Por mi hijo, por mi libertad, por la vida que ahora tenía. Mateo me regaló una pequeña casa cerca de la suya. Cada domingo venía a almorzar, traía flores y me leía poemas. A veces nos sentábamos en silencio mirando el atardecer, y sin decir nada, sabíamos que estábamos completos. La herida no desapareció, pero se transformó en cicatriz. Y cada vez que la tocaba, recordaba todo lo que había sobrevivido. Ya no había rencor, solo gratitud, porque a pesar de todo, seguía aquí, de pie, contando mi historia para que nadie más tuviera que vivirla en silencio, y para que cada mujer encerrada en su propio sótano supiera que sí hay salida. Un día recibí una carta muy diferente. No era de una víctima ni de una lectora. Era de una joven que decía ser hija de uno de los trabajadores del convento, aquel que me había encontrado tantos años atrás. Su padre había muerto hacía poco, pero antes de partir, le confesó que una vez salvó a una mujer encerrada injustamente. Le habló de mí. La joven quiso conocerme. Nos encontramos en la misma biblioteca donde yo trabajaba. Era dulce, curiosa, con una energía que iluminaba la sala. Me agradeció por haber inspirado a su padre a tomar una decisión valiente. Me contó que él jamás dejó de hablar de mí, que guardaba en una caja de madera
una copia del artículo donde se contaba mi historia. Lloramos juntas. Ese encuentro me recordó que a veces las semillas que sembramos en otros florecen mucho después. Que nuestros actos, incluso los más pequeños, pueden cambiar vidas. Hoy ella es voluntaria en la fundación que fundamos con Mateo. Ayuda a mujeres a encontrar refugio, da charlas en colegios y dice que su misión nació con la mía. El círculo seguía expandiéndose. Con el paso de los años, la fundación creció. Recibimos apoyo de organizaciones internacionales, capacitamos psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales. Creamos un centro de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad que llamamos la Casa de Luz. Allí cada rincón fue pensado para sanar. Habitaciones cálidas, paredes pintadas con frases de esperanza, jardines donde podían caminar sin miedo. Mateo se convirtió en uno de los directores. Yo coordinaba los talleres de escritura terapéutica. En cada encuentro les pedía que escribieran, no como víctimas, sino como mujeres que luchaban. Y al leer sus textos se reconocían fuertes, resilientes. Un día, una adolescente me abrazó con fuerza y me dijo: «Teresa, tú me salvaste antes de conocerte». No supe qué decir, solo la abracé, porque entendí que esa era mi misión, ser faro, no mártir. Que el dolor vivido no debía hundirme, sino iluminar caminos. Ya no necesitaba esconderme ni callar. Ya no era la monja pecadora, era Teresa, escritora, madre, sobreviviente. Y si mi historia tocaba al menos un corazón, entonces todo había valido la pena. Mateo conoció a una mujer maravillosa. Se llamaba Lucía, psicóloga dulce con un corazón fuerte. Cuando me la presentó sentí un nudo en la garganta, no porque temiera perder a mi hijo, sino porque era la primera vez que lo veía enamorado. Ella me abrazó como si ya me conociera. Había leído mi libro, había visto el documental y me dijo: «Tú cambiaste mi forma de ejercer la psicología». Pronto se hicieron inseparables. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de árboles y sonrisas. Me pidieron que caminara junto a ellos hacia el altar. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Meses después, Lucía quedó embarazada. Cuando me dieron la noticia, lloré durante horas, no por tristeza, sino por la inmensa felicidad de saber que por fin la vida me devolvía lo que una vez me fue arrebatado. Fui a cada control, escuché el latido del corazón de mi nieta antes de que naciera, tejí su primer mantita. El día que nació, Mateo me la puso en los brazos y me dijo: «Ella también es fruto de tu resistencia». Y así lo sentí. La llamaron Alma, y nunca un nombre fue tan preciso. Alma vino a llenar los espacios que el tiempo había dejado vacíos. Era risueña, despierta, con unos ojos oscuros que parecían ver más allá. Me decía «Abu», y corría a mis brazos como si en ellos se refugiara el mundo. Con ella viví por primera vez la infancia que me fue negada con mi propio hijo. Paseábamos por el parque, recogíamos hojas secas, inventábamos cuentos. Cada sonrisa suya era una página nueva en mi historia. Empecé a escribir cuentos infantiles inspirados en nuestras aventuras. Lucía los ilustraba. Publicamos algunos en la fundación y los repartíamos en escuelas rurales. La abuela del sótano, como algunos me llamaban, ahora era la abuela de Alma. Qué ironía hermosa. El dolor convertido en ternura, la oscuridad transformada en colores. Y cada vez que me sentaba frente a un grupo de mujeres a contar mi historia, les decía: «Miren mis manos. No llevan odio, llevan a mi nieta, porque la vida, aunque cruel, puede redimirse con amor». Y ellas me creían, porque lo que viví ya no era solo tragedia, era ejemplo, era luz. Con el paso del tiempo, muchas puertas antes cerradas comenzaron a abrirse. Incluso la iglesia, que tanto había callado, inició investigaciones internas. Algunos obispos me pidieron perdón en nombre de la institución. No esperaba eso, y mucho menos confiaba plenamente. Pero acepté escuchar. Les dije que el perdón no limpia el pasado, pero puede ser un puente hacia un futuro más justo. Prometieron apoyar a nuestra fundación y abrir canales de denuncia seguros. No sabía si cumplirían, pero por primera vez no sentí indiferencia.
Algunos sacerdotes jóvenes comenzaron a invitarme a charlas con seminaristas. Querían que entendieran que el poder mal usado puede destruir vidas, que el silencio es cómplice. Yo hablaba desde mi verdad, sin rencor pero con firmeza. Al final de cada encuentro, alguien siempre se acercaba con lágrimas en los ojos. Eso me daba fuerzas para seguir, porque entendí que contar mi historia ya no era solo para sanar. Era un acto de justicia, de prevención, de transformación, y aunque el pasado seguía doliendo, ya no pesaba, porque había encontrado un propósito. Y eso es más fuerte que cualquier sombra. Una mañana de otoño, decidí volver al lugar donde todo comenzó. El convento seguía en pie, pero había cambiado de administración. Me recibieron con respeto, sabiendo quién era. Caminé por sus pasillos, respirando lentamente, reconociendo cada rincón con otros ojos. Al llegar al sótano, dudé. ¿Entrar o no entrar? Mateo me tomó la mano. Bajamos juntos. El cuarto donde estuve encerrada estaba vacío, limpio, frío. Me quedé de pie en el centro, silencio. No lloré, solo cerré los ojos y sentí como una parte de mí se liberaba por completo. Dejé allí una flor blanca, no por nostalgia, sino como símbolo de mi renacimiento. Al salir, el sol me abrazó con una calidez que nunca había sentido en ese lugar. Me prometí no volver más, no porque negara lo vivido, sino porque ya no pertenecía a ese sitio. Mi alma había crecido, se había expandido más allá de esas paredes, y entendí que a veces, para sanar, hay que volver solo para cerrar la puerta desde afuera, y eso hice, con la frente en alto, con el alma serena. Y en mi cumpleaños número 65, Alma me regaló un dibujo. Era una mujer con alas saliendo de una caja oscura. Abajo escribió: mi abuela es un ángel que escapó de una cueva. Lloré, no de tristeza, sino de amor puro. Ella no conocía todos los detalles de mi historia, pero intuía su profundidad. Ese día, rodeada de familia, amigas, mujeres rescatadas y voluntarios de la fundación, sentí que mi vida, con todas sus cicatrices, había sido un camino valiente. Me sorprendieron con un mural pintado en la entrada de la Casa de Luz, una figura femenina de pie, con el rostro hacia el cielo y el lema: desde la oscuridad florecen las más fuertes. Ver mi rostro allí inmortalizado entre colores fue un honor inmenso. No por vanidad, sino porque cada línea hablaba por las que aún no podían hablar. Ese mural no era solo mío, era de todas. Era un grito de libertad pintado con esperanza. Y cada vez que alguien nuevo llega a la fundación, lo primero que ve es esa imagen. Y muchas veces sonríe, porque saben que han llegado al lugar correcto. Con los años, el ritmo de mi cuerpo empezó a cambiar. Algunas mañanas me costaba más levantarme, otras mi memoria me jugaba pequeñas bromas, pero cada línea en mi piel, cada lo leve, era una medalla. Alma ya era una adolescente inquieta, brillante, con una voz firme y un corazón sensible. Quería estudiar derecho para defender a mujeres como yo. Me acompañaba a conferencias, me ayudaba a responder cartas, y escribía sus propios textos sobre justicia y compasión. Verla crecer fue como ver florecer un jardín sembrado con lágrimas. Mateo y Lucía seguían siendo mi sostén, y a pesar del paso del tiempo, nuestra unión solo se fortalecía. A veces sentía miedo de que el mundo olvidara lo que pasó. Pero entonces miraba a mi alrededor y veía todo lo que había nacido del horror, la fundación, las vidas salvadas, las voces alzadas, y comprendía que el olvido no tiene lugar donde hay acción, donde amor, porque la memoria viva no está en las fechas, sino en los actos. Y mientras haya una sola mujer que diga yo también viví eso, mi historia seguirá respirando. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré el primer manuscrito que escribí al salir del convento. Era un cuaderno viejo, con tinta corrida y páginas arrugadas. Lo leí con lágrimas en los ojos. Era crudo, desordenado, pero honesto. Me recordó a la Teresa que aún no sabía que podía sanar. Decidí guardarlo en una caja junto con fotografías, recortes de prensa, cartas, dibujos de Alma y una copia de mi libro. Lo llamé
la caja de la verdad, y se la entregué a Mateo. Un día esto será tuyo. No para llorar, sino para recordar de dónde venimos. Él la abrazó con fuerza. Me dijo que cuando yo ya no estuviera seguiría contando mi historia, que no permitiría que la transformaran en rumor o leyenda, que la mantendría viva. Yo sonreí, porque sabía que había sembrado bien, que el dolor, cuando se transforma con amor, deja raíces profundas, y que, aunque mi cuerpo un día descanse, mi voz seguiría hablando a través de ellos, de Mateo, de Alma, de cada mujer que encontró fuerza en mis palabras, de cada flor que brota en el sótano del mundo. Un día cualquiera, recibí una invitación inesperada. La Universidad Nacional quería otorgarme un reconocimiento por mi labor humanitaria y por mi contribución a la memoria histórica. Dudé, nunca busqué medallas, pero acepté, porque comprendí que cada premio visibiliza una causa. El auditorio estaba lleno. Autoridades, estudiantes, periodistas, víctimas, sobrevivientes. Subí al escenario con pasos lentos pero firmes. No leí discurso, solo hablé desde el corazón. Les dije que no fui valiente porque quise, sino porque no tenía otra opción. Que la verdadera valentía es continuar incluso cuando todo parece perdido. Que la justicia no es venganza, es reparación. Y que cada persona que se atreve a escuchar sin juzgar ya está siendo parte del cambio. Me entregaron una medalla, pero lo más valioso fue el aplauso sincero de cientos de corazones latiendo juntos. Al bajar del escenario, Alma me abrazó y me susurró: «Eres mi heroína», y en ese momento comprendí que ningún título se compara con el de ser ejemplo para quienes más amas. Ese, sin duda, era el mayor honor que la vida podía darme. Con el tiempo, muchas editoriales quisieron comprar los derechos de mi historia para llevarla al cine o a la televisión. Algunas ofrecieron cifras altas, pero querían dramatizar o cambiar detalles por impacto. Me negué. No quería espectáculo con mi dolor, hasta que un director joven, sensible y respetuoso me propuso hacer un documental íntimo, sin actores, solo con mi voz, imágenes reales y testimonios de quienes me acompañaron. Acepté. Fue filmado en la biblioteca de la Fundación, en el parque donde conocí a Mateo. No hubo guiones, solo verdad. El documental se llamó El sótano de Teresa y fue presentado en festivales internacionales. Ganó premios, pero lo más importante fue que llegó a cientos de mujeres que aún vivían en silencio. Recibimos mensajes de todo el mundo, historias de dolor, pero también de esperanza. El documental no era sobre mí, sino sobre todas, sobre la fuerza femenina, sobre cómo incluso enterradas, las semillas pueden florecer. Me sentí honrada, no por aparecer en pantalla, sino por saber que cada palabra pronunciada era una puerta que se abría para alguien más. Y eso no tiene precio. Un día, mientras caminaba por el jardín de la fundación, vi a Alma sentada en el césped, escribiendo en su libreta. Me acerqué y le pregunté qué hacía. Me respondió que estaba escribiendo su primer libro, una novela inspirada en mi vida, pero contada desde la mirada de una nieta que descubre el pasado oculto de su abuela. Me conmovió, le pedí que fuera honesta, que no me protegiera con dulzura, que contara también lo feo, lo duro, porque sólo así su voz sería verdadera. Me prometió hacerlo. Dijo que quería que las nuevas generaciones supieran que el silencio no es opción, que cada injusticia tapada crece como hiedra hasta asfixiar, y que ella había nacido para cortar esas raíces. En ese momento comprendí que la historia no terminaba conmigo, que mi lucha había sembrado luchas futuras, que mi nieta sería mi voz cuando la mía se apagara. Y me sentí en paz, porque sabía que no había vivido en vano, que, a pesar de los años perdidos, había ganado algo más valioso, la continuidad de la verdad, en otras manos, en otro corazón. Pasaron los años. El cabello se volvió blanco, las manos más lentas, los pasos más cortos, pero la mirada seguía firme. Seguí yendo a la fundación mientras pude. Luego, desde casa, seguí escribiendo cartas, enviando audios, grabando mensajes de aliento. Alma editó mis escritos antiguos y los publicó como una colección de memorias.
Cada libro vendido financiaba becas para niñas en situación de vulnerabilidad. El legado crecía, y aunque el cuerpo pedía descanso, el alma seguía inquieta. Una noche, al mirar al cielo estrellado desde mi ventana, hablé con Dios, no con el Dios de los muros y castigos, sino con el Dios que habita en el amor, en la justicia, en los ojos de mi hijo, en las manos de mi nieta. Le di gracias, no por lo que sufrí, sino por haber sobrevivido, por haber transformado la herida en historia, por haber escapado del sótano, y por cada alma que salió conmigo, porque mi historia no fue solo mía, fue colectiva, fue una antorcha encendida en medio de la oscuridad, y esa luz, lo sabía, jamás se apagaría. Un amanecer cualquiera, Alma llegó a mi casa con una sorpresa. Me llevó a una plaza donde se inauguraría una escultura en homenaje a las mujeres que sobrevivieron al abuso y la reclusión injusta. No me había contado nada. Al llegar, vi mi nombre en una placa de bronce junto a decenas de otros nombres. En el centro, una figura femenina emergía desde el suelo, con los brazos hacia el cielo, rodeada de raíces que se transformaban en flores. Lloré, porque en ese instante supe que mi historia había encontrado un lugar en el mundo, no como una tragedia, sino como una llama que seguiría ardiendo en otras. Niñas se acercaron, leyeron los nombres, preguntaron. Y las madres les contaban sin miedo quiénes fuimos y lo que hicimos. Me senté en un banco, tomé la mano de Alma y le dije, ahora sí, todo está en su sitio. Ella sonrió, me besó, y en su mirada vi lo que durante tantos años busqué, paz. El pasado estaba allí, sí, pero también el futuro, vivo, valiente y lleno de esperanza, como siempre soñé que fuera. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, sé que la historia que te conté no es fácil de digerir, pero es real. Yo fui Teresa, la monja del sótano, fui silencio, fui sombra, fui número en archivos secretos. Pero también fui voz, fui madre, fui abrazo, fui guía. Y sigo siendo porque mientras alguien recuerde, mientras alguien se levante y diga yo también, ninguna de nosotras estará sola. A ti, que llegaste hasta aquí, gracias por escucharme, por no mirar hacia otro lado, por creer en la verdad. Mi historia no terminó encerrada en una habitación fría. Mi historia floreció en la risa de mi nieta, en las palabras de cada mujer salvada, en los ojos de mi hijo cada vez que me llama mamá. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda esto. Incluso desde el rincón más oscuro una flor puede nacer, y esa flor puedes ser tú, con amor, con memoria, con dignidad. Teresa.